Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Núñez, en redes sociales me puedes encontrar como El Laboralista y en este video te voy a explicar cómo en tu trabajo puedes obtener mayores prestaciones a las mínimas de ley. Esta es una forma completamente legal, es una forma que muy poquitos trabajadores conocen, que muchos desconocen, pero que es una forma que cuando se utiliza bien suele dar muy buenos resultados y que además está respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Primero quiero empezar hablándote de la figura del sindicato. Un sindicato en términos de la Ley Federal del Trabajo es una asociación y que tiene como finalidad el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. En realidad un sindicato es un conjunto de trabajadores, es un grupo de trabajadores que luchan por sus propios intereses. El tema es que la figura del sindicato ha sido muy atacada, ha sido muy restringida, ha sido muy censurada. Pero la realidad es que el sindicato, cuando se utiliza bien o cuando es una herramienta que realmente utilizan los trabajadores, es una herramienta que te puede ayudar a tener muchas prestaciones superiores a las de la ley. Este video te lo voy a explicar en dos partes. Primero te voy a explicar cómo puedes crear un sindicato. Después te puedo explicar cómo te puedes adherir a un sindicato. Y finalmente qué hacer cuando te despiden por tratar de crear un sindicato y cómo se obtienen los derechos laborales mediante un sindicato. Bueno, la Ley Federal del Trabajo te dice que para crear un sindicato no necesitas más que 20 trabajadores. Si 20 trabajadores de una empresa se unen, pueden crear un sindicato. ¿Qué se necesita para crear un sindicato? No necesitas un notario público, no necesitas un corredor público. Literalmente el sindicato se reúne, elaboran sus estatutos, elaboran un acta de asamblea, un acta constitutiva, sin mayor formalismo más que eso. Elaboran esos documentos y junto con sus identificaciones, junto con sus recibos de nómina, junto con todos esos documentos que los puedan identificar como trabajadores de una empresa, esos documentos se envían a un lugar que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta autoridad laboral es la encargada de registrar a los sindicatos. Si todo está en orden y los trabajadores hicieron las cosas de manera correcta, pueden crear un sindicato y ese sindicato les va a ayudar, insisto, a obtener prestaciones mayores a las de la ley. ¿Los trabajadores pueden obtener asesoría jurídica para crear un sindicato? Sí, se pueden obtener asesoría jurídica. Si incluso no quieren pagar una asesoría o pagar un abogado privado, pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a que las asesoren gratis para poder crear ese sindicato. Cuando los trabajadores crean un sindicato, ojo, en la creación no le dan vista al patrón. O sea, el patrón no debería de por qué enterarse de que los trabajadores crearon ese sindicato. El patrón se entera en otro momento, pero al momento de la creación el patrón no debería de por qué enterarse de la creación del sindicato. El tema cuando se crea un sindicato es que los trabajadores, insisto, deben de ser mínimo 20 y los trabajadores deben de estar coaligados. Los trabajadores deben de actuar en conjunto. Incluso cuando se crea un sindicato se elige una mesa directiva. ¿Quién es el secretario general? ¿Quién será el tesorero? ¿Quién es el secretario de actas? ¿Quién es el secretario del trabajo? Vaya, se eligen los puestos ahí. El sindicato tiene una característica muy interesante, que el sindicato es una figura democrática. Es decir, que el sindicato debe de seguir reglas de voto libre y secreto. Todos los que serán elegidos para tener puestos dentro del sindicato deben de ser elegidos por medio de voto libre y secreto. Eso le da un plus muy cañón al sindicato, porque son los mismos trabajadores quienes eligen a sus representantes, ¿no? El sindicato, ya con todos esos documentos, se registra en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el Centro de Conciliación les debería de dar, en el ideal de los casos, un documento donde ya tiene por formado el sindicato. Ese sindicato ya puede actuar, digámoslo, como en representación del conjunto de todos los trabajadores. Bueno, ahora en un momento les explicaré cómo se pueden obtener prestaciones mayores a las de la ley por medio del sindicato, pero bueno, hay algunas empresas que son un poquito más pequeñas y que no alcanzan a reunir los 20 trabajadores para poder crear el sindicato. Lo que hacen estos trabajadores es que se adhieren a un sindicato ya existente. ¿Eso es válido? Desde luego que es completamente válido. Hay sindicatos muy grandes, ¿no? CTM, la CROC, hay muchos sindicatos que incluso ofrecen de manera gratuita esta como representación de los trabajadores para que puedan adherirse a ese sindicato, a un sindicato más grande.
Literalmente los trabajadores buscan ese sindicato y ese sindicato mediante algunos documentos los adhiere a esa asociación y ya así de sencillo los trabajadores ya quedan adheridos a ese sindicato, ¿no? ¿Qué conviene más? ¿Hacer un sindicato propio o adherirse a un sindicato más grande? La verdad es que depende. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si yo voy a buscar crear un sindicato, la desventaja es que tengo que agotar todo este procedimiento como administrativo para yo poder crearlo. Y hay ocasiones en las que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de repente nos pone muchos requisitos o es un poco tardado en la creación del sindicato. La ventaja de crear un propio sindicato es que ese sindicato queda en manos de los trabajadores y no hay un tercero que intervenga en esa asociación, ¿no? Queda completamente al control de los trabajadores. La desventaja, insisto, es el tema administrativo, el tema como burocrático de crear ese sindicato. ¿Qué pasa si yo me adhiero a un sindicato más grande? Por el contrario, la ventaja es que ese sindicato ya está establecido, ya tiene como una estructura, ya tiene cierto funcionamiento. Pero la desventaja es que muchas veces ese sindicato ya constituido intervienen terceras personas que muchas veces son externas a la empresa de los propios trabajadores. Y pues de repente a veces se suelen tener ahí intereses distintos o buscan como... Vaya, como que no se ve tan reflejado en algunas ocasiones la verdadera voluntad de los trabajadores. Pero bueno, están esas dos opciones, ¿no? Si tú te metes a la página del Centro Federal y Registro Laboral, puedes encontrar un directorio de todas las asociaciones sindicales que existen. Pero bueno, ahora sí, en la parte principal, ¿cómo puedo obtener mejores prestaciones por medio de un sindicato? Bueno, existe una figura que se llama contrato colectivo de trabajo. Este contrato colectivo de trabajo es un contrato general para todos los trabajadores y que tiene una característica que si sumamos el contrato colectivo y el sindicato puede dar lugar al derecho de huelga. Es un derecho que los trabajadores normalmente no utilizan, es un derecho que si se utiliza suele ser muy agresivo, es un derecho que tienen los trabajadores para poder, es un mecanismo de presión para que los trabajadores puedan obtener mejores prestaciones. ¿Qué sucede y cómo funciona? Lo voy a explicar como muy brevemente, ¿no? Los trabajadores ya cuando están sindicalizados y ya cuando tienen un sindicato, pueden solicitarle al patrón que celebre un contrato colectivo con los trabajadores. Si el patrón llegara a negarse a celebrar ese contrato colectivo, o digámoslo así, a llegar a un acuerdo con esos trabajadores sindicalizados, los trabajadores pueden estallar una huelga en esa fuente de trabajo. Es decir, yo puedo, mediante el sindicato, obligar al patrón a que me firme ese contrato colectivo. ¿Qué prestaciones se pueden establecer en el contrato colectivo? Precisamente prestaciones superiores a las de la ley. Yo he visto muchos contratos colectivos en los que se establecen prestaciones como más altas de la ley, ¿no? No sé, por ejemplo, en Kellogg's hay trabajadores que reciben cereal, no sé. Hay trabajadores que reciben una beca, hay trabajadores que no se reciben ayuda de transporte, vaya, prestaciones superiores y distintas a las de la ley, pero estas prestaciones se obtienen por medio del sindicato y del contrato colectivo. Ese contrato colectivo, insisto, el patrón puede ser obligado a firmar ese contrato colectivo, a aceptar ese contrato colectivo, y si no lo hace se puede estallar un movimiento de huelga. ¿Qué tipo de prestaciones se pueden poner en el contrato colectivo? Las que sean. Yo he visto prestaciones desde comidas para fin de año, bonos de útiles, transporte, puntualidad, asistencia, fondo de ahorro, pensiones, indemnizaciones. He visto un montón de cláusulas en los contratos colectivos. ¿Cuál es la ventaja de tener un contrato colectivo? La ventaja es que ese contrato colectivo cada año es revisable. Se puede revisar por cuanto vea salarios y prestaciones. Es decir, cada año los trabajadores van revisando ese contrato para mejorar sus condiciones laborales y cada año, digámoslo así, obligan a que el patrón se siente con ellos para buscar mejorías o diferentes prestaciones laborales. ¿Cuál es en ocasiones la desventaja de realizar un movimiento de este tipo? Que muchos trabajadores cuando el patrón detecta que están haciendo movimientos sindicales, el patrón los despide o los liquida al 100%, vaya. Al patrón no le gusta este tipo de trabajadores que están buscando movimientos sindicales. Aquí la clave, y yo lo que he visto en la práctica, es que cuando los trabajadores están unidos y son todos los trabajadores los que están digamos como en el mismo canal para crear un sindicato,
sí se logra la negociación colectiva, ¿no? Pero si a lo mejor los trabajadores no están tan unidos, los trabajadores como que están cada quien en su tema individual, de repente sí llegan a suceder ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hay trabajadores que despiden por temas sindicales? Sí. Pero aquí la verdad es que el gobierno de México, también el gobierno de Estados Unidos, están protegiendo mucho el tema de la libertad sindical. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha activado como un mecanismo de defensa, como una línea de emergencia en la que si en tu empresa no respetan derechos colectivos, tú puedes escribir una queja para con ellos y obligan al gobierno mexicano para que revise si en esa empresa se respetan o no los derechos sindicales de los trabajadores. Es un tema que tiene que ver con lo que antes se llamaba Tratado de Libre Comercio. Este es un tema adquirido entre naciones. Pero bueno, lo que quiero resaltar es que el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos están protegiendo ya mucho el tema de la libertad sindical. Ahora, si te llegan a despedir por razones sindicales, ¿puedes pedir una reinstalación? Desde luego que sí. Si a esa demanda de reinstalación tú le sumas que te despidieron por temas sindicales, es una demanda que tiene muy buena expectativa para ser ganada, ¿no? Ahora, también hay algunas empresas que tienen los famosos sindicatos blancos. ¿Qué es un sindicato blanco? Es un sindicato que, si bien existe en el papel, también es cierto que está a favor del patrón. O que digamos está bajo los intereses del patrón, ¿no? ¿Cómo puedes verificar si tu empresa tiene un sindicato blanco? Métete a una página de internet que se llama Repositorio Laboral y ahí puedes verificar, pones la razón social y ahí te debería de aparecer si tiene o no un sindicato blanco el patrón. Ya para ir finalizando el video siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Ahora que pasó mayo hay muchas empresas, hay muchos trabajadores o grupos de trabajadores que se manifiestan en contra del reparto de utilidades y que incluso los trabajadores buscan hacer paros o detienen el funcionamiento de la fuente de trabajo, lo cual no está mal. Digamos que el fondo no está mal, pero la forma está mal hecho. ¿Por qué? Esos trabajadores están en su legítimo derecho de parar labores por la falta de pago de utilidades, pero lo tienen que hacer por medio de un sindicato y por medio de un movimiento de huelga, el cual tiene ciertos requisitos de ley para que pueda ser digamos, un movimiento legal. ¿Mediante un sindicato se puede exigir mayor reparto de utilidades? Sí. ¿Mediante un sindicato se puede exigir mayor porcentaje de utilidades? También. Entonces, pero bueno, acá te voy a dejar abajo en los comentarios un par de páginas de internet donde puedes checar los contratos colectivos, donde puedes checar las asociaciones sindicales. Recuerda que organizarse y adherirse a un sindicato o crear un sindicato es hacer una masa de trabajadores que adquieren derechos colectivos y que pueden negociar de manera colectiva, lo cual puede representar puede representar un incremento a sus prestaciones laborales. Pero bueno, déjame en comentarios qué te pareció este video, déjame en comentarios si ya conocías la figura del contrato colectivo. Recuerda suscribirte a mi canal y seguirme en redes sociales. Saludos.